Saludos familia, les habla Fernando García Franceschini y aquí les traemos las noticias más importantes para la semana del 3 al 7 de julio del 2023. Bueno, 31.4 billones, esa es la deuda sumada de préstamos estudiantiles de los prestatarios en Tennessee, de acuerdo al grupo Education Data. Más de 860,000 personas en Tennessee tendrán que comenzar a pagar sus préstamos pronto. Luego de que la Corte Suprema derrocara el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden la semana pasada, muchos se preguntan qué significará esto para sus billeteras. La pausa en pagos estaba pautada para expirar 60 días después del 30 de junio, así que eso nos llevaría hasta el 30 de agosto. El Departamento de Educación de los Estados Unidos previamente confirmó que pagos a préstamos estudiantiles comenzarían en octubre nuevamente. Y obviamente con los intereses acumulándose el 1 de septiembre. Los préstamos han estado congelados desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Bueno, eso es lo que usted necesita saber. Si no está listo económicamente para comenzar a pagar, tiene opciones. Puede aplazar o ponerlo en indulgencia. Esto significa que no será penalizado por no hacer un pago, pero los intereses aún se acumularán. También hay otros programas de condonación. Hay un programa de condonación para servidores públicos. Este requiere que usted trabaje en la industria de servicio público y que esté en un plan basado en ingresos. Si usted es empleado de gobierno federal o local, maestro, enfermero o cualquier empleo que mantenga a la nación corriendo, este programa es para usted. Su balance se borrará luego de 10 años trabajando en esa industria. Número 2, también hay un plan de condonación para maestros, pero este viene con estipulaciones. Usted tiene que trabajar en una escuela que sirva a estudiantes de bajos recursos por 5 años consecutivos. Y tercero, hay múltiples planes de pago basados en impuestos que no le requieren un empleo en específico. Todo prestatario federal es elegible para uno o más de esos planes. También todo prestatario federal cualifica para el plan SAVE de la administración Biden, el cual entra en efecto este verano. Este plan cortará la cantidad que usted debe mensualmente a 5% en lugar de 10% de su ingreso disponible. El Departamento de Educación no referirá pagos atrasados a agencias que reportan crédito por 12 meses. Y bueno, han pasado 2 años y medio desde la violencia que se desató el 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. Desde entonces hemos reportado sobre al menos 7 personas del este de Tennessee que han sido arrestadas y acusadas en conexión a ese día. Ahora estamos conociendo más sobre un hombre de Knoxville. Agentes federales arrestaron a Michael Asbury en Lenoir City por su participación el 6 de enero. Documentos judiciales dicen que Asbury se unió a otros alborotadores para empujar a una línea de policías. Video de vigilancia del Capitolio muestra el incidente y ven a Asbury circulado ahí en rojo en su pantalla. Las autoridades también lo acusan de tomar un escudo de la policía y entregárselo a otros alborotadores. El FBI utilizó video de vigilancia y videos publicados en YouTube para dar con el paradero de Asbury. Este video lo muestra dentro de las puertas que dan con el Capitolio. Asbury enfrenta cargos por delitos graves y menores. Documentos judiciales revelan que él aparecerá virtualmente en una corte de Washington, D.C. la próxima semana. Y bueno, un reporte del Estado y la Universidad de Tennessee revela el impacto económico y emocional que el abuso y descuido de niños tiene en el Estado. Nuestra reportera María Guzmán nos explica cómo el abuso infantil puede manifestarse a través de un ciclo de vida. Fernando, este nuevo estudio encontró que el abuso infantil en Tennessee podría costarle al Estado entre 3.000 millones y 5.000 millones por año. Si naciste en Tennessee y eres menor de 18 años, hay una probabilidad de 1 en 8 de que puedas ser víctima de abuso infantil antes de los 18 años. Eso es según un estudio del Estado y la Universidad de Tennessee. El estudio clasifica el maltrato infantil en 4 tipos: abuso físico, abuso sexual, exposición a las drogas y negligencia.
Por lo general, esto es generacional, o algún padre ha sido abusado por alguien antes que él fue abusado. El año pasado, los trabajadores estatales respondieron a más de 150,000 informes de abuso y negligencia infantil. Eddie Smith, con la organización Child Help, dice que están viendo una mayor influencia en la exposición a las drogas para los niños. Cuando las finanzas están atadas, eso tiende a generar más discusiones en el hogar que pueden conducir a más violencia. Matthew Harris es el investigador principal de este proyecto. De 2019 a 2022, el informe muestra que alrededor de 11,000 niños fueron víctimas por primera vez de abuso o negligencia severa cada año. La gente puede decir, bueno, es costoso hacer algo al respecto. Bueno, es muy caro no hacer nada al respecto. El informe muestra que el abuso y la negligencia infantil son responsables de más de 1,000 niños que necesitan servicio de educación especial. Hay un aumento en las tasas de ansiedad y depresión. Se esperan aumentos en los costos de atención médica, no solo inmediatamente como niño, sino a lo largo del ciclo de vida. Ahora, la organización Child Help dice que más programas que se centran en estabilizar a las familias pueden ayudar a prevenir abuso de familia y evitar que un niño ingrese al sistema de cuidado de crianza temporal. Fernando. Gracias, María, por esa información. Bueno, esta semana estamos aprendiendo más sobre el cierre de un importante empleador y fuente de contaminación. Nos referimos a la fábrica de papel de Canton, cerca de la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte. WBIR primero reportó en marzo que la compañía había confirmado que estaría terminando operaciones. El último pito de la fábrica sonó el 24 de mayo y el 8 de junio los últimos empleados abandonaron la planta. El cierre ha traído emociones mixtas en la comunidad, pues muchas familias ahora están perdiendo su mayor entrada de ingreso. Para algunos, esto viene luego de generaciones de sus familias que han trabajado en la fábrica. Pero otros están aplaudiendo la decisión debido a la contaminación causada por la fábrica, la cual afectaba negativamente a personas alrededor del río Pigeon. Aún no conocemos el futuro de este sitio histórico, pero el alcalde de Canton dice que la ciudad está trabajando para ayudar a los cerca de 1,300 empleados a conseguir nuevos trabajos. Bueno, y usted quizás reconozca a esa elefante, es Jana, uno de los animales más amados del zoológico de Knoxville. Ella ahora está viviendo su vida de retirada en el santuario de elefantes. Y como las temperaturas están tan cálidas, empleados del santuario animaron a Jana a encontrar el agua. Crearon un caminito que da con ese estanque donde la están viendo, llevándola así a las afueras de donde está pasando la mayoría de su tiempo. Y ahí ven definitivamente Jana divirtiéndose muchísimo en el agua. Bueno, y hablando del calor, vamos a pasar ahora a su pronóstico del fin de semana. El viernes será parcialmente nublado con oportunidades limitadas de tormentas en la tarde. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80s, cerca de los 90 grados. El sábado será muy similar al viernes, parcialmente nublado con posibilidad de tormentas dispersas en la tarde. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 90 grados. El domingo será mayormente nublado con aguaceros dispersos y un desarrollo de tormentas. Las temperaturas máximas estarán en los medios 80s. Y para más información recuerde visitar nuestra sección en wbir.com. También recuerde unirse a nuestro grupo en Facebook para mantenerse conectado. Les habló Fernando García Franceschini y será hasta la próxima.